Quisiera saber si me escuchan, por favor. Buenas tardes. Muy bien. Gracias. El día de hoy, buena tarde para todos. Gracias. El día de hoy vamos a entrar a conocer otro punto del contenido del programa de estudio, que específicamente es las partes procesales. Para el efecto, hemos hablado un poco de lo que son las partes procesales, sin embargo, hoy lo vamos a ver de una manera muy específica. Tendríamos que iniciar de conformidad con el contenido del programa con la definición. ¿En qué consiste la definición de partes procesales? Como un pequeño antecedente, cabe indicar que del vocablo latino es partis, que significa partes, o pars, P-A-R-S, que significa parte. Cuando estamos dentro de un proceso, es decir, ya entablado el juicio, se determina que todo ese proceso es un todo. Desde el momento de la presentación de la demanda hasta que se resuelve el asunto controvertido, eso es un todo. Y las partes van a hacer una proporción. Buenas tardes. Y las partes van a hacer una proporción de ese todo. Entonces, podría decirse que en el proceso se utiliza la palabra parte y se alude específicamente al elemento subjetivo que deben concurrir o que deben estar dentro del proceso. Y esos son quienes están en litigio, quienes están en controversia, quienes están en pleito. Por un lado es el demandante y por otro lado es el demandado. Sin embargo, cabe mencionar que cuando estamos dentro de un proceso judicial, hay una reclamación. El demandante presenta su demanda, el órgano jurisdiccional la tiene que conocer. Allí, desde el momento que presenta su demanda, hay una acción procesal. Y dentro de la demanda va la pretensión o las pretensiones procesales. En contra de quién recaen esas pretensiones, es en contra del demandado. Por consiguiente, tendríamos que decir que las partes procesales dentro de un juicio es el demandante y demandado. El sujeto activo, el sujeto pasivo. Ellos son las partes quienes directamente están en la controversia. ¿Y quién es el responsable de resolver esa controversia? Él ya es un tercero, que es el juez o el juzgador o el titular del órgano jurisdiccional competente. En síntesis, en el derecho procesal, las partes son el demandante y el demandado. Aunque cabe indicar que en algunas legislaciones hay un poco de confusión cuando se habla de partes procesales y sujetos procesales. Hoy el tema que nos aborda es específicamente las partes procesales y entonces sabemos que las partes procesales es demandante y demandado. ¿Quiénes están en controversia? Y como consecuencia de presentar una acción con una pretensión procesal ante el órgano jurisdiccional competente, es quien lo tiene que resolver, no es nada menos que el juzgador.
pero el juzgador no está siendo parte en proceso. Él es ajeno y su obligación es resolverlo. En conclusión, demandante, demandado son las partes procesales. Muy bien, hemos visto la definición. Veamos ahora las clases de conformidad con el contenido del programa de estudio. Clases. Aquí hay dos clases de partes. Uno es las personas físicas y por otro lado, las personas morales. ¿Quiénes son las personas físicas? Somos nosotros, las personas poseedores de una sustantividad psicofísica, es decir, que tenemos una existencia real y como consecuencia de eso, nosotros podemos acudir ante un órgano jurisdiccional competente. Y también tenemos que tener bien claro de que nosotros podemos actuar en nombre propio, que sería una persona física, y hay otra condición que vamos a ver más adelante, que podemos actuar en representación de una persona que es voluntaria. Pero hoy nos ocupa específicamente dentro de esta clasificación las personas físicas, que es la persona que tiene una existencia. Y nosotros podemos acudir a un órgano jurisdiccional competente a hacer valer un derecho. ¿Y lo hacemos valer? Sí, tenemos la capacidad de ejercicio. ¿En qué momento inicia la personalidad? Eso ya lo saben ustedes. La personalidad comienza con el nacimiento y se termina con la muerte. Sin embargo, hay una excepción en ese artículo 1 del Código Civil. Pero las personas físicas deben estar dotadas de capacidad de ejercicio. ¿Y en qué consiste esa capacidad de ejercicio o en qué momento se adquiere? Veamos el artículo 8 del Código Civil. 8. Capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Allí ya somos sujetos de derechos y obligaciones. Una vez tengamos la capacidad de ejercicio. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Me imagino que todos los que estamos presentes tenemos menoría de edad aún. Y dice, los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Para trabajar. Antes podían contraer matrimonio, ahora ya no. Pero bueno, entonces, con la mayoría de edad. La persona, en la clasificación personas físicas, somos nosotros quienes tenemos una existencia real. Somos sujetos de derechos y obligaciones y adquirimos esa capacidad siempre que tengamos la capacidad de ejercicio, y esa la adquirimos de conformidad con el decreto 106 en la mayoría de edad. Ahora, ¿cuáles las personas morales? Estas personas pueden ser parte dentro de un proceso. Y como consecuencia, las personas morales son, ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, las sociedades, las asociaciones, quienes están representadas por una persona. Y esta persona, en nombre de ellos, puede adquirir derechos y obligaciones también. Las sociedades civiles, todas aquellas que puedan adquirir derechos y obligaciones a través de su representante legal.
Veamos un típico ejemplo. Veamos el artículo 15. ¿Cuáles son las personas jurídicas del Código Civil? Son personas jurídicas el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Ese es el 1. El 2, fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. 3, las asociaciones sin fines lucrativos, sindicatos, sociedades, consorcios, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe en las clases de personas jurídicas? Por un lado tenemos la persona física y por otro tenemos las personas morales que son representadas por un, vale decirlo, representante legal y son entidades. Muy bien, entonces ya tenemos las clases. Veamos cuál es la diferencia con los sujetos procesales. La personería, así es, la personería. La personería es el nombramiento que tiene una persona para actuar dentro de un proceso. Óigase, digamos, si fuera una sociedad mercantil, tiene su representante legal y para el efecto, él para acudir a juicio tiene que acreditar su nombramiento, su acta de nombramiento, debidamente inscrita en el registro de personas jurídicas en el registro mercantil, que tiene que estar inscrito, y el estar inscrito implica que ya está debidamente legitimado para poder actuar dentro de un proceso. Ya tiene su representación legal. Muy bien. Veamos la diferencia con los sujetos procesales. Pregunto, ¿quiénes son las partes procesales? Por favor, me lo podrían consignar. ¿Quiénes son las partes procesales? Demandante, demandado, sujeto activo, sujeto pasivo, es quienes directamente están en pleito, ¿sí? Dentro de un proceso. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos procesales? Así es, quienes están en litigio. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Los sujetos procesales son las demás personas que están involucradas dentro del proceso. ¿Y quiénes están involucrados dentro de ese proceso? ¿Me podrían decir quiénes podrían ser? ¿Quiénes más están? ¿Quiénes son los que intervienen en el proceso? Nombres, por favor. Testigos. ¿Quiénes más intervienen en el proceso? El juez, también. Los abogados, también. Los fiscales. Entonces, ¿quiénes más están involucrados dentro de un proceso? El juez, el secretario, porque tiene que firmar las resoluciones, el oficial, el notificador, el comisario, trabajador social, médicos forenses, testigos, expertos, peritos, abogados, fiscales. ¿Cuál es la diferencia entonces entre
partes procesales y sujetos procesales. Que las partes procesales es quienes están en pleito directamente, quienes están en litis, quienes están en controversia dentro de un proceso y es demandante y demandado. Auxiliares administrativos. Depende, ¿qué me quiera entender como auxiliares administrativos? Porque es auxiliares de la administración. Los administrativos pueden ser los de limpieza, posiblemente, ¿sí? Entonces, son los que directamente están dentro del litigio y los sujetos procesales son los que indirectamente están participando dentro del proceso. No están en pleito, ¿sí? Sino que sirven o el propósito es colaborar con la administración de justicia. Pregunto, ¿el demandante y demandado son sujetos procesales? No. Sí. No. 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 No escuché, ya la pregunté, ahí está, hay un montón de respuestas. Ya dijimos que partes procesales es el demandante demandado. Y también concretizamos que los sujetos procesales son los involucrados dentro de un proceso. ¿Sí? Todos los involucrados dentro de un proceso. Pregunto, ¿el demandante y demandado están involucrados dentro del proceso? Y aquí está la respuesta. Sí, porque ellos participan en los procesos. ¡Claro! Entonces, demandante y demandado son partes procesales, pero también son sujetos procesales, porque están dentro del proceso, están involucrados, están inmersos dentro del proceso. ¿Sí? Entonces, esa es una de las grandes diferencias que existe entre lo que es partes procesales y sujetos procesales. Muy bien. Entremos a lo que es capacidad para ser parte. ¿En qué implica la capacidad para ser parte? Muy bien. Esta es una atribución o una facultad o una potestad que tiene un sujeto para ser titular de derechos y obligaciones en un proceso. Podríamos decir también, entonces, que la capacidad para ser parte es una actitud de un titular que tiene derechos, obligaciones, responsabilidades, cargas dentro del proceso. A la capacidad para ser parte también se le ha denominado capacidad para actuar en juicio o capacidad para obrar en juicio. Entonces, es la actitud que tiene la parte para decidir por sí mismo en el ejercicio propio de los derechos, deberes, obligaciones, responsabilidades, cargas que como titular tiene dentro de un proceso. Para una mejor comprensión, leamos el artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil. 44.
Dice, tendrán capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio, sino representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Si fuera un menor de edad, por los padres, si tienen la guarda y custodia. Si fuera el Estado, si fuera una entidad, una asociación, vamos a verlo más adelante. ¿Podría repetir con qué otro nombre? Sí, tiene capacidad de obrar en juicio o capacidad de obrar en el proceso y capacidad, también se le puede denominar capacidad para actuar en juicio o en el proceso. Muy bien, continuemos. Las personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley. Ya lo platicamos. ¿Qué clase de persona jurídica es? ¿Qué clase de parte es? Pregunto. Cuando hablan las personas jurídicas, litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatutos o la escritura social. Colectiva. Dentro de la clasificación de las partes procesales, ¿cuál es? Son personas jurídicas colectivas dentro de la clasificación de las partes, ¿sí? Morales, así es. Y nosotros somos físicas. Las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad jurídica, pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas que públicamente actúen en nombre de ellos. El Estado actuará por medio de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, vamos a ver. Quiero darme a entender bien. Si hablamos de la clasificación de las partes procesales, hay dos: físicas y morales. Físicas es el individuo, el que tiene una presencia real. Somos nosotros. Y nosotros podemos actuar en nombre propio o podemos actuar representando a otra persona, ¿sí? A través, lo vamos a ver más adelante, a través de un mandato. El mandante, quien otorga el mandato, y mandatario, el que lo va a representar. Personas físicas. Dentro de la clasificación de las personas jurídicas, de partes procesales. ¿Qué otra clase de partes procesales? Están las personas morales. Las personas morales, dimos a conocer el artículo 15 del Código Civil, donde se determina que son esas personas jurídicas que tienen un representante, que es el Estado, la municipalidad, las asociaciones, las sociedades, los sindicatos, etc. Entonces, en la clasificación de las partes procesales hay dos: físicas y morales. Las morales actúan a través de un representante legal. Hablamos de lo que es la diferencia de partes procesales y sujetos procesales. Partes procesales ya determinamos y estamos conscientes que es demandante, demandado. Ese sujeto activo, sujeto pasivo, quien está en litis o en pleito directamente en un proceso. Y cuando nos referimos a los sujetos procesales,
estamos conscientes que son todas aquellas personas que están involucradas o inmersas dentro del proceso. Y allí hablamos de lo que era el juez, el secretario, el notificador, el oficial, el comisario, los abogados, expertos, etcétera, etcétera. Y ahora estamos viendo lo que es capacidad para ser parte. Y se determinó que parte es, para tener esa capacidad para poder actuar en juicio, que una persona sea sujeto para ser titular de derechos y obligaciones, cargas, responsabilidades dentro de un proceso. Para ello, leemos el artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil y dice: tendrán capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Entonces, las personas que no tengan ese libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio, sino representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulan su capacidad. Entonces, ¿quién puede ser parte o quién tiene esa capacidad para actuar dentro de un proceso? Que tenga la capacidad de ejercicio, que tenga dentro del proceso un derecho o una obligación. Si la persona demanda, tiene un derecho y recae una obligación en contra del demandado de tener que responder a esa demanda o contestar esa demanda o reconvenir esa demanda o excepcionar esa demanda, que son figuras que vamos a ver mucho más adelante. Entonces, la capacidad para ser parte la podríamos definir así, que es la actitud que tiene un titular de derechos, deberes, obligaciones, cargas dentro de un proceso. Y ojo, por favor, atención, tiene que tener capacidad de ejercicio. Un menor de edad no puede estar dentro de un proceso. Lo hacen los padres quienes ejercen la patria potestad o, en su caso, a falta de quien sea su tutor legalmente constituido. Muy bien, entonces ya tenemos capacidad para ser parte. Veamos la representación para ser parte. Sí, la representación. Muy bien. Cuando hablamos de la representación para ser parte dentro de un proceso, cabe indicar que es el hecho que la persona comparezca a juicio. Obviamente ha sido debidamente citada para que comparezca a juicio, porque no puede comparecer a juicio si no está debidamente apercibido, es decir, notificado de esa demanda. Entonces, cuando platicamos en relación a la representación para ser parte, desde este punto de vista cabe indicar que es el hecho de que comparezca la persona en juicio. O en su caso, si la persona no puede comparecer, que comparezca su representante legal. Porque podemos actuar en nombre propio siempre y cuando le asista un derecho, porque no puede representar a una persona si no tiene ningún efecto dentro de un juicio, si no es contra él que se está actuando. Entonces, concluyendo, la representación para ser parte se puede decir que es la comparecencia o cuando comparece directamente una persona, que puede ser en nombre propio o puede ser a través de su representante legal.
Estos efectos recaen específicamente en la esfera procesal, dentro del ámbito procesal. Muy bien, esa es la representación. Y aquí es donde creo que se van a resolver muchas dudas posiblemente. Clases de representación. De conformidad con nuestras disposiciones tenemos dos clases de representación. Una es la legal y la otra es la voluntaria. ¿En qué consiste la legal? Bueno, la legal específicamente radica en que nuestro sistema jurídico, nuestro ordenamiento jurídico, nuestras leyes, al momento de querer representar a una persona, la ley nos dice, la ley está en nuestro ordenamiento, cómo podemos representarlo. Es decir, determina legalmente quién lo tiene que representar cuando hablamos de esta representación legal. ¿Quién representa a un menor de edad dentro de un juicio? Los padres. Sí ejercen la patria potestad. ¿Quién representa al Estado? Por favor, consígneme quién representa al Estado. La Procuraduría de Derechos Humanos, el presidente de la República, PGN, la PGN. Lo acabamos de leer. ¿Dónde está el artículo? Acabamos de leer el artículo donde determina artículo 44, último párrafo. El Estado actuará por medio de la Procuraduría General de la Nación. Ahora, ¿quién representa legalmente a las asociaciones, sociedades? ¿Quién lo hace? Pregunto. Su representante legal. Así es, el representante legal. Entonces, la ley, y vuelvo a repetir, nuestro ordenamiento jurídico o nuestro sistema legal determina que legalmente corresponde representar a las sociedades un representante legal. Tiene que tener su nombramiento. ¿Quién representa al Estado? La Procuraduría General de la Nación. ¿Quién representa legalmente a los menores? Los padres, quien ejerce la patria potestad. Entonces, esa es una clase de representación, la que está ordenada por la ley. Y la ley le dice quién es el que lo tiene que representar. Y por otro lado, cabe mencionar que existe la representación voluntaria. Yo puedo comparecer a un proceso en nombre propio.
Ahora bien, yo no quiero ir, no deseo ir, o estoy fuera del país, o me mantengo muy ocupado y no quiero ir a proceso, no puedo, o inclusive, veámoslo así, que una persona esté indispuesta para eso. Porque si está enferma puede ser una causal para pedir que señalen una nueva audiencia, si la audiencia es, ejemplo, este lunes 14. Bueno, y hagamos un pequeño paréntesis. Feliz Día del Cariño, que va a ser el día lunes de la próxima semana para las damas. Y feliz Día de la Amistad para los varones. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Muy bien. Espero que pasen un bonito día ustedes. Entonces, cierro el paréntesis y seguimos con lo que es la voluntaria. Entonces, en este caso, la voluntaria, de nada. En este caso, la voluntaria es cuando yo, por mutuo consentimiento con otra persona, me pongo de acuerdo en que él me represente. Y él lo puede hacer. Gracias. Él lo puede hacer. Él puede comparecer en mi nombre. Y es porque nosotros, de común acuerdo, hemos llegado a ese consenso. Y por eso se le llama voluntaria. Porque no hay ninguna obligación que una persona represente a otra. Aquí es voluntad. Yo le digo a mi vecino o le digo a mi abogado, licenciado, yo no puedo ir, estoy en el interior por mi trabajo, entonces quisiera que usted me representara. Y lo puede hacer. ¿Sí? Entonces hay dos clases de representación. Por un lado tenemos la representación legal, donde por disposición legal, donde porque nuestro ordenamiento jurídico así lo dice, porque en nuestras disposiciones, nuestros preceptos, nuestras normas, nuestros artículos determinan quién es el obligado de representar a una persona legalmente. Y ya lo dijimos. Y ahora estamos en la voluntaria donde hay mutuo consentimiento entre las partes, es decir, existe una autonomía entre nosotros y nos ponemos de acuerdo de que uno puede representar a otro. Y esa es la diferencia entre lo que es la legal, que es por disposición legal, y la voluntaria, que hay mutuo consentimiento entre las personas para que sea representada dentro de un proceso. Muy bien. Un ejemplo. Yo voy fuera del país y me voy por 6 meses. ¿Qué pasa si hay una demanda en mi contra? ¿O qué pasa si yo tengo 2 casas alquiladas, si uno de los arrendatarios no quiere pagar? No voy a esperar a venir a los 6 meses, o pongámoslo que el tiempo sea mucho más prolongado. Voy a estar afuera estudiando 2 años. Entonces, puedo otorgar un mandato a otra persona para que me represente. ¿Sí? Y no hay ningún inconveniente. Veamos el artículo. Aquí vamos a salir de dudas. 188, artículo 188 de la ley del organismo judicial.
podría contar como legal si el demandado no tiene un abogado y el Estado le brinda su asistencia. No, ahí le está dando su asistencia a través posiblemente de la defensa pública, si fuera penal el caso, pero él está en este momento. Muy aparte es no tener abogado, ¿sí? Ese es totalmente diferente. Ahorita les iba a explicar eso, muy bien, pero hagámoslo. Para que surta sus efectos legales y una persona pueda representar a otra en juicio, necesita un mandato general con representación y cláusula judicial. Porque si esta persona es un mandato, no es carta poder. Carta poder específicamente está encaminada a trámites administrativos. Si se le faculta para ir a retirar una cantidad de dinero, pongámosle, un trámite administrativo a un banco del sistema, si esa cantidad pasa de 1,000 quetzales, mandato, así lo establece la ley, no es carta poder. Entonces, la carta poder es trámites administrativos, pero tiene sus excepciones. ¿En qué momento puede actuar o no puede actuar? Si va a ir en mi nombre a la SAT a hacer una gestión, no hay ningún inconveniente. O si va a ir a hacer una gestión al RENAP, no hay ningún inconveniente. Podría ser una carta poder. Ahora bien, pero si esta persona va a acudir a un proceso, a un juicio, tiene que ser judicial. Ahí sí tiene que ser un mandato, ¿sí? Veamos el 188. Mandatos judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso. Hasta ahí llegaría. Sin embargo, leamos. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlo en un abogado para comparecer a juicio si no tiene esa profesión. Y el 189 le especifica que hay que inscribir el mandato y el 190 cuáles son las facultades que tiene un mandatario judicial. Dice prestar confesión y declaración de parte, reconocer y desconocer parientes, reconocer firmas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que le voy a hacer una pequeña aclaración. No es objeto de la clase, sin embargo, hay que hacerlo. Cuando se otorga un mandato judicial para que una persona comparezca por otra dentro de un proceso, hay únicamente la ley enmarca solo 2 situaciones específicas para que sea representada. Tiene que ser representada por un pariente dentro de los grados de ley o a falta de un pariente por un abogado, porque es un mandato judicial y la ley así lo establece. ¿Sí? ¿No puede mi vecino representarme dentro de un proceso? No. Si es dentro de un proceso, tiene que ser un abogado o un pariente dentro de los grados de ley. 190 del Código Civil está el parentesco. Yo sí puedo otorgarle un mandato a un vecino, pero no para juicio,
sino que para que vaya a depositarme dinero, a recoger dinero, a cobrarme las rentas o hacer gestiones ante la SAT, ante el Ministerio Público. Solo gestiones, no que comparezca a juicio, ¿sí? Entonces, obviamente esto lo van a ir conociendo conforme el tiempo. Pero lo que quiero tener bien claro es que la legal es por ordenamiento, hay una ordenanza jurídica que le dice que tiene que representar cierta persona a ciertos sujetos o a ciertas entidades. Mientras la voluntaria es que dos personas, por intereses mutuos o de común acuerdo, uno represente al otro dentro de un proceso. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí me di a entender? Aquí quisiera ser bien claro. Por favor, si hay alguna pregunta. Sabemos que las preguntas son de último, pero en este caso sí me gustaría saber si me di a entender, por favor. Si no, pasamos al siguiente punto. Sería la clase legal. Esa es la pregunta. Muy bien. Cuando hablamos de la clase legal, es porque la ley, por eso le digo, nuestro ordenamiento jurídico o nuestro sistema legal nos dice quién tiene que comparecer en nombre de otra persona. Decíamos, si es un menor, ¿quién lo va a representar? Son los padres quienes ejercen la patria potestad. Si van a representar al Estado, legalmente, ¿a quién le corresponde hacerlo? Es a la Procuraduría General de la Nación. Y si tienen que representar a una entidad, asociación, sociedad mercantil, a la Universidad de San Carlos, a una entidad autónoma, ¿sí? Puede ser a través de un representante legal. ¿Y por qué? Así la ley lo consigna. Y como consecuencia se le denomina legal. Y por el contrario, bueno, la legal también se le denomina forzosa o necesaria. Sí, forzosa o necesaria. Forzosa, ¿por qué? Porque hay una disposición legal. Si usted quiere actuar en nombre de, tiene que forzosamente tener esa representación. ¿Y es necesario actuar en un proceso? Sí, tiene esa representación. Y la voluntaria, pues, ya comentamos de que estamos de acuerdo ambos y yo quiero que me represente mi abogado porque yo me voy fuera del país 2 años. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo, mutuo consentimiento y lo podemos hacer. Muy bien. Vámonos ahora a la legitimación. ¿En qué consiste la legitimación? Solo voy a tomar el cable aquí. Legitimación. La legitimación para poder actuar dentro de un juicio se tiene que llenar. Sí, para poder actuar la voluntaria siempre debe ser un mandato, porque tiene que haber un documento que acredite ese extremo donde usted va a representar a otra persona, porque si no, cualquiera podría irnos a representar. Y yo no sé si esta persona que llegó a juicio realmente conoce al demandante, al demandado. ¿Sí? Entonces, requisito sine qua non es un
mandato judicial. Y obviamente tiene que estar inscrito, ¿sí? O registrado. Muy bien. Estamos en la legitimación. La legitimación implica que de conformidad con la ley, para poder actuar dentro de un proceso, tengo que llenar ciertos requisitos. Porque si no, no puedo actuar en un proceso. Si yo soy menor de edad, ojalá así fuera, no puedo actuar dentro de un proceso, porque no lleno los requisitos que la ley requiere. Pero es obvio que ya puedo actuar dentro de un proceso. Entonces, para esto hay ciertos requisitos que la ley me va a exigir, que tengo que cumplir y que esté debidamente yo legitimado para poder accionar ante tribunales. Y esto es una facultad que me asiste para poder intervenir dentro de un proceso, dentro de un caso concreto. Pero tengo que llenar esos requisitos. Para presentar una demanda, hay que llenar ciertos requisitos. Y la ley le dice cuáles son esos requisitos. Si yo reúno esos requisitos, 61 Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a ver. Dice, primera solicitud. Otros le denominan demanda, presentación de demanda. Dice, la primera solicitud se presenta a los tribunales, la primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. Dice, designación del tribunal, del juez o tribunal a quien se dirige. Ahora hay un centro de gestión, que ya lo platicamos. Nombres y apellidos completos del solicitante. Entonces, usted tiene que llenar ese requisito. O de la persona que lo represente. Usted, si va a representar a una persona, tiene que acreditar ese extremo que está actuando en nombre de esa persona. ¿Y cómo lo hace? A través del nombramiento que tiene o a través del mandato que le ha sido otorgado. Su edad. Tiene que poner su edad. Le guste o no, hay que ponerle edad. Porque ese es un requisito que la ley le exige. Porque si usted no lo satisface, la demanda se la van a rechazar porque no cumplió lo que dice la ley. Y entonces no va a estar legitimado si no ha cumplido con esos requisitos para actuar dentro del juicio. Estado civil. Algunas damas no les gusta decir que están casadas. No lo creo, pero bueno. Nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. Siempre se pone el bufete de licenciado o la oficina de licenciado para recibir notificaciones. Después dice relación de los hechos a que se refiere la petición, fundamento derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas, nombres y apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho, el demandado. Si se ignora la residencia, será constar la petición en términos precisos, es decir, congruentes. Lugar y fecha, firmas del solicitante y el abogado colegiado que lo patrocine, así como el sello de este. Entonces, esos requisitos la ley les exige y hay que cumplirlos. Si yo cumplo esos requisitos, ya puedo actuar dentro del proceso. Ya estoy legitimado para actuar dentro del proceso. En igual condición le corresponde a la contraparte, al demandado. Si el demandado va a contestar la demanda, tiene que llenar estos requisitos también, porque es la primera solicitud. Él tiene que satisfacer esos requisitos también. Y él
posiblemente se vaya a oponer a esa demanda o vaya a aceptar la demanda. Si acepta la demanda, se le llama allanarse a la demanda, es una aceptación, allanamiento parcial y total. Cuando las pretensiones son dos, las reclamaciones son dos, puede ser una aceptación parcial o total, o un allanamiento parcial o total. No es delito, no estoy hablando del punto de vista penal, ¿sí? Entonces, el parcial es si hay dos reclamaciones, usted acepta uno, no así el otro. Y el total es si usted acepta las dos reclamaciones. Pero aún así, usted, cuando contesta una demanda, que puede ser contestación de demanda, excepciones, reconvenir, contrademandar, contestar la demanda en sentido negativo, en sentido positivo, actitudes que vamos a ver más adelante. O la rebeldía, no comparezca. Entonces, tiene que llenar ciertos requisitos para estar debidamente legitimado para actuar dentro del proceso. ¿Sí? Muy bien. Clases de legitimación. Si ustedes gustan, el 332 del Código Procesal, no, del Código de Trabajo establece cuáles son los requisitos de una demanda también. 332 recuerdo que es. Sí, 332 es. Muy bien. Clases de legitimación. Aquí hay dos clases de legitimación. Por un lado, tenemos la activa. ¿En qué momento se puede aceptar o negar una demanda? Muy bien. Presenta la demanda, el demandante, el órgano jurisdiccional ya la conoce. Para el efecto tiene que hacer el estudio si llena los requisitos para darle trámite. Si el tribunal le dice, llena los requisitos, la admite para su trámite. Una vez la admite para su trámite, va a emplazar, así denomina la ley, emplazamiento, va a notificar al demandante y al demandado que comparezcan a juicio. Va a haber una audiencia. El juez va a señalar una audiencia y le va a decir, ejemplo, la audiencia es el 15 de marzo a las 10 horas del año 2022. Ya le notificó que esa audiencia va a ser el 15 de marzo. No sé si ese 15 de marzo sea día hábil o no. Tiene que ser día hábil, ¿sí? Ya le notificó al demandante y al demandado. El demandado, obviamente, tiene un interés, mejor acude a la audiencia. Y allí, precisamente, él puede aceptar la demanda. O allí puede contestar la demanda en sentido negativo, interponiendo excepciones previas, perentorias o mixtas, o allanarse. Entonces, depende cuál es la actitud que él pueda adoptar dentro de la demanda. Entonces, si es en la audiencia, él puede decir, sí, acepto la demanda, estoy de acuerdo, yo debo tanta cantidad, aquí está, traigo un cheque certificado, aquí lo pago de una vez, señor juez. O ya deposité ese dinero en la tesorería del organismo judicial, los 100,000 quetzales, más 10,000 quetzales de costas judiciales, ya están depositados. Aquí está el comprobante, si acepto la demanda, yo debo. Y ahí se termina el proceso. Pero si usted contesta esa demanda, entonces el proceso continúa. ¿Sí? Muy bien, espero darme a entender. Estamos en las clases de legitimación.
Está la activa y la pasiva. ¿En qué consiste la activa? ¿Quién es el que inicia el proceso? Pregunto. El demandante. Entonces, él tiene una legitimación activa, porque él es el que está iniciando el proceso ante un órgano jurisdiccional, cuyo propósito conlleva resolver ese caso concreto. ¿Y cuál sería la legitimación pasiva? ¿Quién tiene la legitimación pasiva? Si sabemos que la activa la tiene el demandante, la pasiva, ¿quién la tiene? ¿Sobre quién recae esas pretensiones? ¿Sobre quién recae esa acción procesal? El demandado. Así es. Ahora bien, también tenemos que tener algo bien claro. Que si van a demandar es porque tiene que haber alguna relación jurídica entre demandante y demandado, ¿sí? Tiene que haber más de algo. No voy a demandar yo a mi vecino por demandarlos. No tengo argumentos que me asistan para probarle al órgano jurisdiccional que mis peticiones son congruentes o precisas. Entonces, cuando hablamos de la legitimación activa se refiere específicamente al actor o al demandante. Porque él tiene un derecho que le asiste, ostenta una relación para reclamar. Y la reclamación la hace dentro de la demanda. Que el término técnico legal es pretensión procesal. Y cuando acude al órgano jurisdiccional y presenta la demanda, es una acción procesal. ¿Por qué? Porque está accionando ante el órgano jurisdiccional. Es una acción procesal porque inicia un proceso. Pero entonces la legitimación pasiva recae sobre el demandado. ¿Sí? Nos vamos a quedar ahí el día de hoy. Espero darme a entender. Después continuamos con la pluralidad de las partes. Es sencillo la definición de litisconsorcio también y la clasificación del litisconsorcio también. Entonces, el día miércoles terminamos las partes y entramos a la acción procesal. De acuerdo.